día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Espero que estén todos bien. Les saluda Miguel Recalde. En este video tutorial vamos a estar conversando sobre el uso de tablas en Microsoft Excel. En la primera parte del video conversaremos sobre algunas de las características que debe tener una tabla. Luego vamos a insertar una tabla dentro de Excel para poder trabajar con dicha tabla. Veremos cómo podemos calcular promedios, cómo realizar cálculos de productos, cómo realizar sumas y por último veremos cómo trabajar con condicionales dentro de una tabla en Excel. A continuación entonces vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Bien, lo que tenemos acá en nuestro libro de Excel, tenemos unos datos distribuidos en filas y columnas. Lo que para nosotros de repente nos podría parecer una tabla, realmente no es una tabla, sino que lo que estamos teniendo ahora mismo es un rango de datos que podemos observar acá, que está dividido en filas por este lado, ¿sí? Y en columnas. Entonces lo que realmente estamos teniendo acá en este momento son datos distribuidos en rangos de filas y columnas, pero no estamos teniendo una tabla dentro de Excel. Para nosotros tener una tabla deberíamos de tener en cuenta algunos conceptos para poder trabajar con ellas. En primer lugar, entonces deberíamos de tener en cuenta de que cada fila va a ser un registro de entrada y por lo tanto vamos a tener que poder trabajar con una lista con un máximo de 255 campos y de 65.535 registros. Otra de las características que tiene una tabla en este caso es que siempre vamos a tener que trabajar con encabezados. Dentro de la tabla siempre tiene que tener un encabezado y ese encabezado siempre debería de ser esta primera fila, ¿sí? También siempre tiene que tener una estructura rectangular, así nosotros lo estamos marcando. No nos va a permitir, algo muy importante, no nos va a permitir combinar celdas. Eso hay que tener en cuenta. Acá adentro no vamos a poder combinar celdas. También los títulos que vayan acá dentro del encabezado, acá en este punto, todos los títulos que vayan necesariamente tienen que tener datos, no pueden estar vacíos. Vamos a ver más adelante algunas de las operaciones también que podemos realizar sobre las tablas. Aquí podemos en este caso realizar operaciones sobre suma, promedios. Vamos a también poder trabajar con una lista. Vamos a poder filtrar esa lista de acuerdo a un criterio. Vamos a tener la posibilidad justamente también de ordenar o filtrar estos datos, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con tablas dentro de Excel, primero tenemos que seleccionar, fíjense, el contenido de lo que va a ser la tabla junto con el encabezado de la tabla. Recuerden que el encabezado no puede estar vacío y nos vamos acá en insertar tablas, ok, ahí nos va a dar esta ventanita donde nos pregunta si la tabla tiene encabezado. Tenemos que asegurarnos de que esto esté marcado y una vez que esté marcado entonces le damos a aceptar. Entonces ahora sí ya podemos decir que estamos trabajando con una tabla. Lo que tenemos acá en este caso es justamente la lista de unos estudiantes. Es un ejemplo nada más, con la distribución de los grupos, a qué grupo pertenece cada estudiante. Por ejemplo, podemos filtrar, hacer un filtro justamente acá para ver solamente la lista hacer un filtro sobre el grupo 1, 3 y 5. Aceptamos, entonces nos hace ese filtrado. Fíjense que aquí justamente ya nos está indicando este icono que hay un filtro. Vamos a seleccionar todos acá para ver todos los datos. Bien, entonces en este momento vamos a tener en cuenta para este ejercicio, vamos a ver de que en todo momento uno puede acá
realizar todas las operaciones que ya vimos anteriormente. Uno puede realizar, por ejemplo, un promedio sobre estas celdas. Puede, por ejemplo, realizar una suma, puede, por ejemplo, utilizar una condicional, y hay otras opciones que ya trae por defecto en este caso cuando estamos trabajando con tablas. Fíjense que acá en el diseño nosotros le decimos que tiene fila de encabezados, que es lo que está acá. Podemos agregarle fila de totales. Fíjense que acá nos está agregando una fila de totales, y acá, por ejemplo, de acuerdo a ciertos resultados que nosotros vamos a ir teniendo más adelante, entonces vamos a ver qué funciones podemos utilizar sobre cada uno de ellos. Podemos también tener marcar acá en la primera columna, fíjense. También podemos marcar en la última columna, y columnas con bandas. Fíjense que podemos trabajar con columnas con bandas, columnas sin bandas en este caso. Y hay otras opciones que están disponibles dentro de la pestaña de diseño. Acá en la pestaña de vista también tenemos otras opciones. Y para este video en particular vamos a estar trabajando con esta regla de juego, ¿ok? Tenemos una lista de estudiantes acá, ¿sí? Y tenemos los resultados del primer parcial. Acá tenemos los resultados del segundo parcial. Y la regla en este caso es que para poder hallar para poder calcular primero vamos a calcular el promedio que tiene cada alumno con respecto a los parciales del primer parcial más el segundo parcial, y luego vamos a tener en cuenta esta regla, que el promedio de parciales realmente va a equivaler al 70% del trabajo del semestre que se realizó en el semestre. Y vamos a asumir de que en el semestre hubo 3 trabajos prácticos que fueron propuestos por el docente en este caso, y que ese trabajo práctico tiene un promedio de 30% para sumarle al promedio de parciales, y que este puntaje final, este total de puntos, equivale a la sumatoria de lo que se obtuvo acá en el total de parciales más lo que se obtuvo acá en el total de trabajo práctico. Eso nos daría, digamos, el total de puntos, ¿ok? El total de puntos. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Primero hallaríamos acá el promedio de parciales. Entonces usaríamos promedio. Acá se acuerdan de promedio, ¿sí? ¿Y el promedio de cuál? El promedio de este parcial junto con este parcial, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos listo esto, le damos enter acá, y fíjense que acá ya tenemos el promedio de cada alumno. Este ya nos hizo de forma automática. Esta es otra de las ventajas que tenemos cuando estamos trabajando con tablas, que cuando nosotros realizamos una única operación sobre esta celda, en este caso, él ya toma que todo, en este caso, que la misma operación tiene que aplicar a todos los otros datos que tenemos en celdas que están por debajo, ¿ok? Y entonces ahora ya tenemos el promedio. Fíjense que acá estoy teniendo el promedio de cada uno de ellos, y aquí el puntaje de parciales. El puntaje del parcial sería, entonces, respetando esto, el promedio del parcial por 70%. Entonces aquí deberíamos de hallar ese valor. Sería igual a, en este punto sería igual acá el puntaje que se obtuvo acá, ¿sí? Multiplicado acá, vamos a hacer un producto por 0,7, que sería el 70%, por 0,7, ¿ok? Por 70%. Y realmente el puntaje sobre 70% es 57,75, ¿ok? Lo mismo para el promedio de trabajo práctico.
sacaríamos el promedio, acá, promedio entre qué, entre estos tres trabajos. Entonces ahí está, le pasamos los tres trabajos y aquí ya tenemos promediado el trabajo. Pero según nuestra regla de juego, este promedio equivale al 30%, ¿ok? Entonces sería lo que obtenemos acá, el puntaje obtenido por el 30%, que equivale a 0,3, y ahí ya tendríamos en puntos. Ok, entonces para que un alumno pueda obtener firma para el primer examen final, en este caso el alumno debería de tener un puntaje mayor a 60 puntos. Entonces eso sería la suma de acá más lo que se obtuvo en la suma de acá. Tiene que, en este caso, superar, o tiene que ser mayor o igual a 60 puntos para obtener firma en el primer final. Si obtiene un promedio de mayor a 50 puntos pero menor a 60, entonces obtendría firma para el segundo final. Y si el promedio acá en total de puntos es menor a 50 puntos, entonces el alumno tendría derecho a ir a un recuperatorio, o lo que sería acá en la Facultad Politécnica un tercer examen parcial. Entonces vamos a hacer una suma acá. Esto va a ser igual, acá en total de puntos vamos a sumar este promedio, este total de puntos junto con este puntaje de parciales, ¿sí? Entonces esto va a ser igual acá, va a ser igual a la suma de ¿qué? Suma de este de acá. Fíjense que me está indicando que tiene que ir entre puntos y comas. Entonces punto y coma lo que se obtuvo acá en el total de puntaje del trabajo práctico. Ahí está. Una vez que tengamos esto, le damos enter y fíjense, todos los que tengan mayor a 75.75% tienen derecho a un primer examen final. Todos los que tengan mayor a 50 pero menor a 60 tienen derecho a un segundo final, y el resto tiene que venir al recuperatorio. Entonces aquí nosotros trabajaríamos con una condicional. Entonces nos posicionamos acá, le decimos sí, ok, la prueba lógica. Si el total de puntos es mayor o igual a 60, entonces tiene derecho a un primer final, ok. Si no, ahí vamos a nuestra siguiente consulta otra vez. Si total de puntos es mayor o igual a 50, entonces tiene derecho a un segundo final. Cerramos paréntesis, vamos a mirar, cerramos paréntesis, primer final, segundo final, segundo final. Si no, entonces tiene derecho a un recuperatorio. Ok, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Ok, entonces ahí ya tenemos primer final, recuperatorio menor a 50, primer final, y esta sería la forma en la cual nosotros obtenemos si tiene firma y en cuál de los finales tiene firma.
La otra opción que tenemos acá, fíjense que ella nos hizo una suma de totales acá. Entonces ya podemos trabajar directamente con esta suma que está acá. Otra de las opciones también con las cuales contamos acá es cuando uno, por ejemplo, quiere ir insertando, en este caso puede ir agregando filas. Es la misma forma en la cual nosotros vimos cómo se insertan filas. La misma dinámica también se hace para ir eliminando filas y columnas. Entonces son los mismos pasos que ya vimos en videos anteriores. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para seguir trabajando con filas para seguir trabajando en este caso con tablas, manejando filas y columnas, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.